Hola, amigos interesados por la historia. Los saludo poco tiempo después de haber colgado el último video del canal de historia, la introducción a la historia de América. Tengo gripe y espero que me perdonen por el moqueo, es que tengo gripe. Bueno, jueves 2 de noviembre ya aquí en España del año 2023. Y aquí en España son 32 minutos pasada la medianoche. Es decir, comenzando el día jueves, madrugada del jueves. Bueno, seguimos. Este será el video Historia de América 1. El anterior era una introducción. Entonces la historia de América no empieza, por supuesto, con Colón ni con el descubrimiento. Empieza antes. Y vamos a hablar de lo que se sabe que hubo antes, que no es mucho, pero es muchísimo más que hace 60 años. Es decir, hace más de 60 años, cuando yo nací, no se sabía de lo que había pasado antes de Colón tanto como se sabe hoy en día. Ahora, ¿por qué se sabe mucho más? Bueno, son 63 años más de investigación, de trabajo arqueológico, de trabajo geográfico, de nuevas tecnologías que permiten conocer movimientos de las masas continentales de la Tierra, ¿no? Migraciones, muchísimas cosas. La arqueología y la tecnología ha permitido saber más cosas sobre América, que no se llamaba así, antes de los americanos. Sí, antes de los americanos, porque nosotros empezamos a existir cuando Colón descubrió América. Antes no había americanos. El nombre del continente en su conjunto no se conoce. Si es que tenían un nombre para el continente. Bueno, la gripe está jodida, pero vamos a hacerlo. Bueno, el 12 de octubre de 1492, como todo el mundo sabe, finales del siglo XV, Colón y sus hombres, después de 71 días de travesía por el Océano Atlántico, desembarcaron en un lugar del Caribe que los indígenas llamaban Guananí, y que los recién llegados designaron como San Salvador, el actual Salvador. Allí llegaron por primera vez las carabelas de Colón. Hay otras versiones que hablan que primero llegaron unas islas, bueno, diferentes a San Salvador. Bueno, esta es la versión más común. Esto se sabe por los mapas. En estas carabelas, Colón y su tripulación hacían mapas, tomaban anotaciones, la bitácora. Bueno, esto se sabe por estas cosas, ¿no? Bueno, entonces llegan al Caribe, las carabelas, después de 71 días cruzando el Atlántico. Hasta me parece poco, dada la distancia y dado lo que es una carabela. Bueno, barcos de vela, ¿no? Aunque las carabelas fueron unos barcos de vela muy sofisticados con respecto a los anteriores, y las carabelas son tecnología. Esas carabelas que se usaron se construyeron en España, ¿no? Con dinero del Reino de Castilla. No fue España la que descubrió América, España no existía, fue el Reino de Castilla. Pero esas carabelas eran tecnología portuguesa, tecnología del Reino de Portugal.
Lo que hizo España fue construir 3 carabelas basándose en las que recién había inventado Portugal, que potenciaban mucho la travesía impulsada por el viento. Bueno, llegaron a San Salvador, lo que los españoles llamaron San Salvador y los indios llamaban, y los indígenas llamaban Guanaani. Ya en la introducción dije que aunque no son indígenas, yo los seguiré por costumbre llamando indígenas, igual que por costumbre llamaré a Hispanoamérica, Iberoamérica, la llamaré Latinoamérica. Bueno, el descubrimiento de América, como se le solía llamar cuando yo nací, esta expresión, descubrimiento de América, sufrió una metamorfosis en el año 92, cuando se cumplió el 5º centenario del descubrimiento, los 500 años del descubrimiento de América por parte de España. Alguna gente en América se ofendió, y entonces rápidamente cambió España la frase descubrimiento de América por la de encuentro de dos mundos, para evitar suspicacias, ¿no? Para evitar conflicto. Pero descubrimiento de América no tiene nada de malo, porque de hecho Europa no la conocía, la acababa de descubrir a través de España. Y además al principio ni siquiera sabía que era un continente diferente, pensaban que habían llegado al Asia, es decir, a las Indias, por el Océano Atlántico, cuando siempre lo habían hecho circunvalando África, que es un viaje larguísimo, ¿no? Pues pensaban que esta vez lo habían hecho a través del Océano Atlántico. Bueno, ninguna de las definiciones que se han usado para este evento resulta de utilidad científica, porque la arqueología, la historia, todas estas cosas son ciencias también, ciencias sociales, y algunas son ciencias mixtas, si se me permite. Y no estoy hablando en términos filosóficos, allí la palabra ciencia denota algo muy preciso. Bueno, tampoco es útil eso de encuentro de dos mundos, porque fueron muchos más mundos los que se encontraron en el intento. Los pueblos europeos en ese momento, 1492 y desde hacía bastante tiempo, compartían una serie de valores culturales, religiosos, ideológicos, históricos y hasta económicos. ¿Por qué los pueblos europeos, los distintos pueblos europeos, compartían todos estos valores? Bueno, debido al producto de su propio desarrollo histórico y de algunas experiencias, como, y mencionamos lo más importante, el Imperio Romano. El Imperio Romano, que prácticamente dominó toda Europa, casi sin el prácticamente, y más allá de Europa, también el norte de África, y la parte sur del Mediterráneo. De hecho, por eso lo llamaban Mare Nostrum, porque el Mediterráneo era de los romanos, tanto el sur como el norte. Bueno, el Imperio Romano unificó Europa, de alguna manera la unificó, y empezaron a ver todas estas cosas en común, empezaron a nacer con el Imperio Romano, ¿no? Una historia común, la historia de Roma, es también la historia de Europa en muchas épocas. Hubo intercambios culturales, económicos, los religiosos vienen después, pero ¿qué pasa cuando se desploma el Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo?
bueno, viene el cristianismo, ¿no? Que unifica en cierta forma o mantiene la unidad sobre Europa que mantenía antes el Imperio Romano de Occidente. Ahora, el Imperio Romano de Oriente, que muchos conocen como Imperio Bizantino, pero era eso, el Imperio Romano de Oriente, perdura hasta el siglo XV después de Cristo, ¿no? Lo que pasa es que este Imperio Romano de Occidente, de Oriente, ya no tenía poder sobre una Europa que comenzaba a estar dominada totalmente por el cristianismo. Entonces ahí el cristianismo, o sea, si antes del Imperio Romano Europa era muy heterogénea, el Imperio Romano la homogeneizó en cierta manera y el cristianismo, a través de la religión, la terminó de homogeneizar. Esto no quiere decir que sea homogénea, de hecho Europa es muy diversa, ¿no? Pero comparada con la América de 1492, Europa se podía hablar de Europa como una cosa homogénea, mas no de América como algo homogéneo. Repito que es muy importante para mí. Europa no es homogénea, afortunadamente, porque la homogeneidad implica que se pierdan culturas, que se destruyan culturas. Y la palabra cultura se aplica a todo, a las fiestas, a las ceremonias, a la vestimenta, a la gastronomía, al arte, a todo, a los idiomas. Hablando de la historia actual de España, el Partido Popular y Vox están furiosos porque en el Congreso se utilizan a partir de ahora el catalán, el gallego, el vasco y el español. Y el Partido Popular y Vox no quieren eso. Dicen que se destruye España. ¿Se destruye España? ¿No son acaso ellos, el Partido Popular y Vox, los que quieren destruir 3 idiomas? Y hay más, pero es que esos son los oficiales en el Congreso. Quieren destruir el idioma catalán. Quieren destruir el idioma gallego y el vasco. Lo del vasco es lo más grave porque el vasco no desciende del indoeuropeo. El idioma vasco no desciende, y me perdonan la incisión, el idioma vasco no desciende del indoeuropeo, como si lo hacen el latín, y del latín desciende el gallego, desciende el castellano, desciende el catalán, más no el vasco. No se sabe el origen del idioma vasco ni de la etnia vasca. Los vascos tienen unos rasgos peculiares y no se sabe de dónde salieron. Cuando dicen que el PSOE quiere destruir España, poniendo a los gallegos hablando en gallego en el Congreso, a los catalanes hablando en catalán y a los vascos hablando en vasco, con traducción simultánea y lengua de signos también para los sordos, realmente no se está destruyendo España, se están preservando, se está tratando de preservar su riqueza lingüística, que va más allá del castellano, porque el español es un invento. O sea, el castellano se impuso porque el reino de Castilla se impuso sobre todos los demás reinos, sobre el reino de León, sobre el reino de Aragón, sobre el reino de Navarra, etcétera, 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 sobre el condado de Cataluña, etcétera, etcétera. El castellano usurpa el lugar que correspondía a otros idiomas, con una sintaxis y un vocabulario semejantes al castellano y en algunos casos superior. Entonces no solamente hay catalán, gallego y vasco, hay el valenciano, muy parecido al catalán, hay el balear,
que se habla en Mallorca, hay el leonés y hay más. Y esos idiomas hay que preservarlos. Y Europa está llena de esos idiomas que habla solo Europa. En Europa hay más idiomas de estos que hablan solo un grupo de personas, pero da igual cuánta gente lo hable. Matar un idioma es matar la cultura, es matar la historia, es matar la inteligencia, y el que mata un idioma, a propósito, como lo quieren hacer el PP y Vox, está atentando contra la cultura y contra el conocimiento y la inteligencia. Bueno, cierro el paréntesis, ¿no? Los idiomas americanos anteriores a Colón, precolombinos, por lo tanto, no se preservaron, o en todo caso no todos, no hay mucho conocimiento sobre eso, pero multitud de lingüistas y especialistas, sobre todo franceses, han logrado reconstruir algunos idiomas indígenas precolombinos. Bueno, lo que decía, no es el encuentro de dos mundos, porque por el lado europeo había una cierta homogeneidad. Homogeneidad que también quiso Mussolini en tiempos recientes, y la quiso Hitler y la quiso Franco. Y donde sí triunfó esa homogeneidad, pero a la fuerza, fue durante el franquismo, pero el franquismo pasó. Y estamos rescatando las lenguas que el franquismo quiso sepultar, las culturas, las celebraciones, la vestimenta, los bailes y todo aquello que el franquismo quiso sepultar, y sepultó mucho, porque sepultó a mucha gente. Cierro el paréntesis. Encuentro de dos mundos también es equivocado. Por la parte europea había una cierta homogeneidad, pero en la parte americana no. El grado de compartimentación del mundo americano a finales del siglo XV, que es cuando España descubre América, era muy marcado. Es decir, eran como compartimientos estancos donde estaban las diversas civilizaciones o culturas americanas, precolombinas. Desde Alaska hasta la Tierra del Fuego había múltiples y diversas sociedades que se diferenciaban por su aspecto físico, su lengua o su cultura. Si ustedes ven, bueno, lamentablemente tenemos que verlo en las películas de Hollywood, pero los norteamericanos dejaron vivos uno que otro indio para que pudiéramos saber cómo eran. Bueno, un piel roja, evidentemente, no es físicamente equiparable a un Yanomami. Los piel roja eran fuertes físicamente, eran altos, robustos. Los Yanomami son débiles, más blanquitos. O sea, había diferencias. Y también en la lengua y en la cultura, por supuesto. Entonces, esa multiplicidad permitió la convivencia en el continente americano precolombino de culturas muy primitivas con otras que eran sociedades muy desarrolladas cultural, social o científicamente. Las diferentes culturas e imperios americanos solían vivir aislados los unos de los otros, cosa que en el siglo XV ya no sucedía en Europa. Entonces, había muchas culturas por el lado americano y podríamos decir que una cultura homogénea en Europa. Una cultura homogénea, pero inmersa en un montón de diversidades, ¿no? Entonces, el encuentro de dos mundos tampoco es muy exacto, el descubrimiento de América tampoco, pero bueno,
no hay que pelear tanto por estas cuestiones semánticas, ¿no? Yo lo voy a llamar en estos videos Descubrimiento de América por costumbre. Eh, eh, Hubo una dificultad cuando se descubrió América para hablar del Nuevo Mundo, como se le llamó, como de una entidad unitaria y estructurada, puesto que no lo era. La historia común de ese Nuevo Mundo, o sea, esas civilizaciones y pueblos indígenas de más o menos desarrollo civilizatorio, vivían aisladas y separadas. ¿Cuándo comienzan a vivir, a tener un destino común? Es decir, una historia común. Cuando España descubre América. En ese momento es Europa versus América. Y allí comienza la historia común de los pueblos indígenas. La presencia de España hace que esa historia comience a ser común. Es decir, más o menos todos empiezan a sufrir la misma historia, ¿no? Por lo tanto, la historia común de ese llamado Nuevo Mundo empezará a forjarse a partir de la conquista o invasión europea, que no solamente española. Empezó España, siguió Portugal, Inglaterra y después todos los demás. Bueno, fueron los conquistadores los que comenzaron a hablar de indios y llamaban indios a los aztecas, a los incas, a los toltecas, a todo el mundo. Aunque había civilizaciones que ya no estaban cuando llegaron los españoles, ¿no? Y algunas de las que mencioné ya no estaban. Los aztecas y los incas sí. Entonces los conquistadores fueron los que comenzaron a hablar de indios y entonces le confirieron a la palabra una idea de unidad que hasta entonces no tenía. Ellos eran incas, eran mexicas, que era la etnia más poderosa y numerosa de los aztecas. Pero para España y Europa pasaron a ser todos indios. Un historiador francés, Alain Rouquier, dijo que América era la parte de Occidente. Dijo que América era parte de Occidente y que en el peor de los casos era el extremo Occidente. Ustedes interpreten esa frase como mejor les parezca, ¿no? Yo no tengo una interpretación, yo no sé lo que quiso decir exactamente, ¿no? Este señor Alain Rouquier. Bueno, hay una cosa de la que no hay duda. La invención del indio, y no el de la India, ¿no? La invención del indio es de origen occidental. El indio americano es una invención europea. Vamos a hablar de los descubiertos. Bueno, a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, las tierras que actualmente denominamos continente americano estaban pobladas por varios millones de indígenas, en un desigual desarrollo tecnológico, cultural, social y político. Resulta difícil y polémico realizar un cálculo fiable del tamaño de la población indígena en el momento de la conquista, es decir, en 1492. Hay estimaciones disponibles que van desde la cifra mínima de 11 a 13 millones de indios hasta la máxima de 90 a 110 millones de indios. Es decir, valores muy distintos. Abro un paréntesis importantísimo para decir que jamás ni nunca, si lo han leído, han cometido un pecado
un pecado grave. Y si no lo han leído, casi que les ordeno que jamás ni nunca lean Las venas abiertas de América Latina de Galeano, porque allí Galeano inventa cifras de la cantidad de indios que había, y además lo dice un argentino donde prácticamente no había indios. Galeano no era un escritor, y menos mal que de una buena vez se murió. No era un escritor, no era un historiador, no era nada, no era un novelista, lo que era un vago y un panfletario. Esto, yo, ese libro, el de Galeano, sí que lo quemaría. Piras de ese libro quemado en todas partes del mundo. Bueno, y no menciono más a ese ser asqueroso. Porque un mentiroso que logra convencer a las masas, porque la gente que cree en ese panfleto es masa, no son individuos. Y lo peor es que es el libro donde más triunfa aquí en España. Se vende y se ha vendido siempre como pan caliente. La gata está jugando solita a cazar con Z. Ella tira un ratoncito de esos de juguete que tiene para allá y va y lo caza. Luego lo tira ella misma para otro lado y después hace así y lo caza. Es comiquísimo. Y de noche, claro, ellos son nocturnos. Bueno, los estudios demográficos más serios, porque acabo de dar unas cifras, ¿no? Los estudios demográficos más serios han rechazado ambas, tanto la de 11 a 13 millones como la de 90 a 110 millones, por ser poco consistentes y estar basadas en apreciaciones subjetivas y no en criterios científicos. En la actualidad, la mayor parte de los académicos, basándose en trabajos que tienen en cuenta la ecología y la producción de alimentos, manejan una cifra que oscila entre los 60 y 80 millones de habitantes. Es decir, de indios en América a la llegada de Colón. Y de los que entre 40 y 65 millones corresponderían, a los territorios de lo que luego sería el Imperio Español. Es decir, de los 60 y 80 millones de habitantes, la mayoría, entre 40 y 65 millones, serían del Imperio Español y el resto de Estados Unidos, de lo que hoy en día es Estados Unidos y Canadá. Ahora, pareciera que en Norteamérica había muy pocos. No. Sí, había pocos y aún menos de los que se piensa, porque recuerden que los Estados Unidos le arrebataron a México más de la mitad de su territorio. Sí que había muchos más indios en América del Sur y Centroamérica que en lo que hoy en día es o son Estados Unidos y Canadá. Las regiones más pobladas eran México, con cerca de 25 millones de indios a la llegada de Colón, y la zona andina, entre 10 y 15 millones. En ese momento, las sociedades más estructuradas y avanzadas, en el momento del descubrimiento, eran los imperios Inca y Azteca. Enclavados en lo que hoy es la zona andina en América del Sur, donde estaba el imperio incaico, que más o menos donde hoy en día está Ecuador, Perú y Bolivia, no sé si el sur de Colombia, y en Mesoamérica, el imperio azteca. Mesoamérica es un concepto que reúne
designa, y se usa mucho en España esa palabra, designa el territorio que hay en la parte sur de México, sumándole lo que hoy en día es Guatemala, Honduras, etcétera, antes de llegar a lo que hoy en día es Panamá. A eso se le llama Mesoamérica, ¿no? En España. Bueno, en Mesoamérica estaba el Imperio Azteca. Entonces, las sociedades más estructuradas y avanzadas con las que se encuentran los españoles son la inca y la azteca. Pero en el otro extremo del espectro, es decir, en las menos avanzadas, encontramos a un abundante número de pueblos cazadores y recolectores que vivían en condiciones de escaso desarrollo tecnológico. Recuerden que tecnología, la definición de tecnología es todo aquello, o sea, la tecnología es la transformación de la naturaleza por parte del hombre. El primer cuchillo de piedra que se inventó es tecnología. Desde el primer cuchillo de piedra hasta la Estación Espacial Internacional. Todo eso es tecnología, pasando por el celular, la televisión, pero ojo, también las vasijas de cerámica, los tejidos, la ropa, todo es tecnología. Hay una película donde eso se explica de una manera monumental, porque claro, es ficción. Es una película de un genio, como lo era Stanley Kubrick, donde tú ves cómo comienza la tecnología, pero de una manera súper emocionante, ¿no? Yo la vi mucho después del estreno, porque yo era una niña cuando se estrenó, y la vi de adulta digo a los 20 y tantos, pero quedé impresionada. Y se trata de Odisea 2001, película de Stanley Kubrick, que hay que ver. Hay que verla. Y bueno, hay que ver todo Stanley Kubrick, que además incursionó en temáticas totalmente distintas, ¿no? En muchísimas temáticas, todas distintas unas de las otras. Un genio. Bueno, la primera escena de 2001, Odisea Espacial, muestra a un hombre del Paleolítico, será, convirtiendo una roca, puliendo una roca y convirtiéndola en una piedra para atacar a un animal. Y entonces lanza la piedra y uno ve la piedra subiendo, hay una transformación y de repente aparece una gente que está dentro de una nave espacial. Entonces es el recorrido que ha hecho la tecnología a través de los milenios en una sola toma espectacular, en una sola secuencia, espectacular de ese film de Stanley Kubrick. Lástima que gente como él muera, ¿no? Lástima que mueran los genios. Bueno, teníamos el Imperio Inca y el Azteca, como dije, y también muchos pueblos menores, digamos, tecnológicamente hablando, que se dedicaban a la caza y a la recolección para sobrevivir. Los grandes imperios se desarrollaron en los altiplanos tropicales y en las tierras frías o templadas de las regiones intertropicales. Y los grupos menos desarrollados se establecieron especialmente en las llanuras y en algunas frías zonas montañosas. Hubo diferencias demográficas importantes. En América había, antes de la llegada de Colón, lugares más poblados y lugares menos poblados. Altas densidades de población en los altiplanos, por ejemplo, y bajas densidades de población en las zonas frías montañosas, por ejemplo.
La expansión europea en el Nuevo Mundo y la consolidación de los imperios español y portugués, así como la presencia de otras potencias europeas en el Caribe y América del Norte, harían tabla rasa de buena parte de ese pasado precolombino, homogeneizándolo casi todo. Que había un único rey lejano, el rey de España, en ese momento el rey de Castilla, un único rey lejano, cuando el descubrimiento la reina era Isabel la Católica, porque era la de Castilla, la reina de España y por lo tanto de América. Luego pasó a ser su hija Juana I de Castilla, luego pasó a ser su nieto Carlos V, luego pasó a ser su bisnieto Felipe II, que fue aquel que dijo: tengo un imperio tan grande que en él nunca se pone el sol. Y así sucesivamente. Bueno, entonces ese rey estaba lejos y se le tenía que obedecer a la distancia. Se impuso una única religión y una religión militante. Había que militar en ella, el cristianismo. O sea, había que demostrar que uno era cristiano. Se impuso el idioma español como lengua franca del imperio más extenso del continente. Y monedas comunes, españolas en este caso, que permitían la existencia de circuitos comerciales de larga, mediana y pequeña distancia, etc. Esto, una lengua común, una religión común, mientras estos pueblos precolombinos tenían religiones y lenguas diferentes cada uno, pues se le impone una lengua común, una religión común, una moneda común. Todo esto homogeneiza, ¿no? Ahora, este proceso homogeneizador, no debe hacernos creer que las raíces indígenas fueron borradas del mapa. Así como en España, durante el franquismo todo se homogeneizó, apenas murió Franco, la diversidad salió, explotó, tenía tanto tiempo reprimida y volvió. No pudo Franco acabar con la diversidad que hay en España. Quiso, pero no pudo. Ahora sí que acabó con la vida de muchos españoles. Bueno, quedamos en que las raíces indígenas no fueron borradas del mapa. Porque borrar es cosa de... Las bombas atómicas sí puede que roben, ¿no? Que borren. Una conquista no tanto. La historiografía moderna no solo se ha preocupado por saber quiénes eran los pueblos que habitaban el Nuevo Mundo, sino también cuántos eran sus pobladores. La primera pregunta, ¿quiénes eran?, tuvo una respuesta relativamente sencilla, dependiente de los avances que iban realizando los antropólogos, arqueólogos e historiadores. La segunda pregunta, ¿cuántos eran?, fue objeto de una agria polémica, en la que no voy a entrar a fondo. Pero esta discusión estaba muy ligada a lo que se denominó la leyenda negra de la conquista. Hablo algo de lo que nunca se hablaba en Venezuela, pero de lo que se habla constantemente en España. Esa leyenda negra fue inventada por los ingleses. Ellos patentaron ese término, la leyenda negra, y se lo dedicaron a España, ¿no? Tratando a España como un país genocida que acabó con los indígenas. Que lo digan precisamente los ingleses. ¿Cuántos piel rojas quedan? ¿Qué más había allí? Por Hollywood solamente conocemos a los piel rojas. Y ya me estaba acordando ahora de los otros. Bueno,
De todos modos, en estos videos hablaremos de ellos. ¿Se mezclaron los ingleses con los indios? No. Pero inventan los ingleses la leyenda negra para España. Bueno, entonces la discusión de cuántos eran está muy ligada a lo que se denominó o que se denomina todavía hoy en día, lamentablemente, la leyenda negra de la conquista, que tiende a cargar las tintas sobre la barbarie y el carácter sangriento y depredador de la empresa conquistadora española. Yo creo que los ingleses, antes de hablar de la barbarie y el carácter sangriento de lo que hacen los españoles, que no digo que no sea cierto, podrían hablar del carácter bárbaro y sangriento de lo que hacen los ingleses, los británicos, ayudados por los Estados Unidos, que son sus hijos. La dimensión numérica del punto de partida, es decir, en 1492, ¿cuántos había en 1400? O sea, ¿cuántos indios había en 1492? Cuando llega Colón por primera vez. Esta dimensión numérica del punto de partida era crucial para cuantificar la magnitud de la barbarie española. Cuantas más personas hubiera habido en 1492, más habrían muerto en las décadas posteriores, y por lo tanto más cruel habría sido la conquista ibérica según los detractores de España. Pero no quiero entrar en este tema de cuántos había, cuántos mataron los ingleses y cuántos los españoles, si mataron o no mataron. El caso es que los ingleses no evangelizaron, ¿no? Ellos no convirtieron a los indios en protestantes, ni se mezclaron con ellos, ni les enseñaron inglés. Ellos los mataron, pero bueno. Bueno, ¿quiénes eran y cuántos eran? ¿Quiénes eran? El origen del hombre en América. ¿Cuál es ese origen? Bueno, hoy, pero hace 60 años no lo sabíamos, hoy sabemos con bastante certeza que durante millones de años los seres humanos fueron ocupando otras partes del planeta. Bueno, se sabe que el ser humano procedente de África pasó a ocupar Europa, Asia, ¿no? Pero hoy en día también sabemos lo que pasaba en la otra masa continental, en América, ¿no? Sabemos con bastante certeza que durante millones de años, repito, los seres humanos que fueron ocupando otras partes del planeta no pisaron el continente americano. Es decir, ese ser humano, ese Homo sapiens, ese ser humano procedente de África, bueno, ahora encontraron unos restos arqueológicos, no sé si en el este de Europa o en Asia, que tienden a hacernos ver que pudo haber dos orígenes distintos para la especie humana. Pero bueno, pasemos eso por alto y en este momento el hombre, según la arqueología, según los descubrimientos arqueológicos, aparece por primera vez en África. De ahí pasa a Europa y a Asia, ¿no? Más no a América. No todavía. Eso hace millones de años. Pero pisaron África, Asia, Europa, pero no llegaron a América, ¿no? Sin embargo, sabemos hoy en día también que en América se había desarrollado una flora, vegetación y una fauna, animales bastante originales. Eso se sabe por los descubrimientos arqueológicos. No había gente, nosotros los bichos,
pero había otros animales y había plantas en América. También se da por seguro que los primeros habitantes que alcanzaron las costas de América de un modo sistemático lo hicieron a través de movimientos migratorios procedentes de Asia, como lo dije en la introducción. El hombre, o sea, el ser humano, hasta ahora, y voy a obviar han llamado Lucy han llamado a un esqueleto encontrado, no sé si no me acuerdo ahora si en el este de Europa o en Asia, que es un esqueleto o un resto arqueológico humano, que entonces nos viene a decir que el hombre surgió en dos lugares distintos, en África y allí donde encontraron a Lucy. Pero vamos a olvidarnos de Lucy, vamos a suponer que el ser humano aparece, ese animal aparece por primera vez en África y caminando o como sea, en cuatro patas, no sé, llega a Europa y a Asia, ¿no? Y millones de años después hay movimientos migratorios de Asia hacia ese lugar llamado América. ¿Había hombres en América? ¿Había bicho humano? No, no había. Todos los indicios arqueológicos, científicos y de todo tipo nos dicen que América estaba libre de los bichos, de la gente, de los bichos como nosotros que lo estropeamos todo. Había animales, plantas, pero este animal, que hoy en día se conoce como Homo sapiens, no estaba en América. En América se empezó a poblar de seres humanos por migraciones procedentes del Asia, a través de, o sea, procedentes del Asia. Esta afirmación de que los primeros habitantes que alcanzaron las costas de América de un modo sistemático lo hicieron a través de movimientos migratorios procedentes de Asia, esta afirmación nos lleva a descartar las distintas teorías del origen autóctono del hombre americano. Y por favor, descártenlas, porque si no hay restos arqueológicos, si no hay pruebas, el hombre no procedió de allí. Además, generalmente, los animales y plantas proceden de un solo lugar y luego se reproducen en otros lugares. A lo mejor esto que han descubierto en Europa del Este o algo así, ni siquiera es el esqueleto de un ser humano. Bueno. América era un paraíso porque estaba libre de hombres, incluyendo a los indios. Libre, vacía. Pero todo se acaba alguna vez, como dice el bolero. Bueno, hasta cerca de 40.000 años, hace cerca de 40.000 años, algunos grupos humanos de origen mongoloide, oriundos de Asia, comenzaron a poblar el continente americano. Mongolia fue durante mucho tiempo parte del imperio de los zares y luego parte de la Unión Soviética. Ahora es un país independiente y bueno, creo que es el país más pobre de este lado del mundo. Incluso creo que es más pobre que los países africanos, que no son tan pobres como los latinoamericanos creen. Entonces, hace cerca de 40.000 años, repito, porque es importante, algunos grupos humanos de origen mongoloide, Mongolia, oriundos de Asia, porque Mongolia está al este de Rusia, comenzaron a poblar el continente americano, al cual habían emigrado caminando a través del estrecho de Bering. Llegaron caminando. Ciertas teorías hablan de la presencia, estas son teorías,
pero no se han descartado del todo. Hablan de la presencia de gente de origen polinesio, llegada por vía marítima a través del Océano Pacífico. Aunque se trata de una afirmación asumida por ciertos antropólogos y prehistoriadores sin demasiadas discusiones y sin demasiadas pruebas. Ahora, cruzaron los polinesios el Pacífico para llegar a América. Esto se está investigando desde hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, algunos aventureros han realizado pruebas para demostrar que con la tecnología náutica de esa época, se han realizado pruebas para demostrar que con la tecnología náutica de la época se podía atravesar el Océano Pacífico. Es decir, hoy en día han construido barcos como los de aquella época y han tratado de cruzar. ¡Ey! Pero, gatita, estabas tan tranquila todo el día durmiendo y ahora me haces esto. Me quiere quitar mi pañuelo. Ya me has quitado varios y me los has escondido. Bueno, le gustan los Kleenex. Bueno, entonces, repito, perdonen. Algunos aventureros han realizado pruebas para demostrar que con la tecnología náutica de la época se podía atravesar el Océano Pacífico. Si bien cabe la posibilidad de que accidentalmente alguna nave hubiera transportado sanos y salvos agentes y productos procedentes de la Polinesia o de cualquier otro punto remoto próximo al Pacífico, del lado de Asia, hacia alguna playa americana, resulta completamente diferente hablar de una ruta regular transpacífica en ambas direcciones. Perdón. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los polinesios sí tenían barcos e iban en esos barcos de una parte de Asia hacia la otra. Partes de Asia que dan al Océano Pacífico. Ahora, puede ser que accidentalmente los vientos hayan desviado una de estas embarcaciones y haya llegado gente sana y salva, lo cual es difícil, a América y se haya quedado allí. Pero es una hipótesis casi imposible de probar. Pero pudiera ser. No ha sido descartada por los investigadores, ¿no? Pero una cosa es que una nave arrastrada por el viento llegue accidentalmente desde el Asia a América, atravesando el Pacífico y con sobrevivientes a bordo, y otra muy distinta, la existencia de un tráfico regular que implicara a un número importante de navíos y personas. Lo que habría supuesto algo tan complicado como el conocimiento por parte de los polinesios en esa época de una ruta de regreso que pudiera ser transmitida de una generación a otra. Repito, es posible pero poco probable que hayan llegado atravesando el Pacífico. Lo que sí está muy probado es que llegaron caminando por el estrecho de Bering. Las migraciones transcontinentales de Asia a América en el extremo norte del continente se produjeron en un periodo glaciar. No voy a explicar esto en detalle, aunque podría, pero se me haría muy largo el video. Pero en los periodos glaciares desciende el nivel del mar.
No quiero entrar a explicarlo porque esto sería muy largo. En los periodos glaciares, repito, desciende el nivel del mar. Entonces, al descender el nivel del mar, en el estrecho de Bering quedó transitable un corredor de tierra de cierta anchura que durante un largo periodo de tiempo permitió el paso continuado de hombres y animales en ambas direcciones, de Asia a América y de América a Asia. Esto ocurrió en un periodo glaciar. Luego vino un nuevo periodo interglaciar. Subió el nivel del mar, quedó bajo las aguas el estrecho de Bering y allí ya no siguió habiendo migraciones de Asia a América, ¿no? Porque quedó cerrada la ruta terrestre que había permitido la población del Nuevo Mundo. Desde entonces, en torno al año 8000 a.C. y hasta 1492, el continente y sus habitantes, conocidos posteriormente como amerindios o indios americanos, bueno, indios americanos es mejor que indios aztecas. Indios aztecas son los de la India, repito. Bueno, desde entonces y hasta 1492, el continente y sus habitantes, los amerindios o indios americanos, quedarían totalmente aislados del resto del planeta, salvo por algunos contactos esporádicos, como los ya mencionados provenientes de la Polinesia, que es una tesis que todavía no se ha rechazado de plano, o la llegada de algunas naves vikingas en torno al año 1000, cosa que ha sido demostrada, del año 1000 de nuestra era, después de Cristo, a las costas de lo que llamaron Vinlandia, la actual Terranova. Los vikingos llegaron en el año 1000 a América. Eso también está demostrado. Después de los asiáticos, de los asiáticos de las costas del Pacífico, ojo, que Asia es muy grande. Bueno, algunas bandas de cazadores y recolectores, por lo general no mayores de 30 personas, llegaron a tierras americanas durante el periodo glaciar conocido como Wisconsin. Y de ahí viene el nombre del estado de Wisconsin. Wisconsin fue un periodo glaciar, es decir, cuando el nivel del agua estaba baja. Estas bandas que llegaron durante el periodo glaciar conocido como Wisconsin, porque hubo varios periodos glaciares, en los que hubo migración de Asia a América. Repito, algunas bandas de cazadores y recolectores, no mayores de 30 personas, llegaron a tierras americanas durante el periodo glaciar conocido como Wisconsin. Estas bandas, bandas sin sentido peyorativo, tenían una gran movilidad y utilizaban utensilios rudimentarios de piedra, hueso y madera. Según confirman numerosos hallazgos arqueológicos en el mismísimo estado de Wisconsin, en Estados Unidos. A estas bandas, pertenece el yacimiento americano más antiguo conocido, el de Bluefish Cave, junto al río Yukon. Partiendo de la península de Alaska, algunas de estas bandas iniciaron largos y complicados periplos por las tierras interiores del continente americano y terminaron dispersándose por toda la América del Norte, para posteriormente llegar mucho más allá en dirección a Mesoamérica y América del Sur. En Texas,
Se han hallado algunos yacimientos arqueológicos que gracias al carbono 14, lo del carbono 14 siempre me ha fascinado, pero no voy a entrar en el tema, que gracias al carbono 14 se pudieron datar en torno al año 36.000 a.C. Es decir, yacimientos arqueológicos que datan del año 36.000 a.C. O sea que ya habían llegado del Asia en ese año. Repito, estos yacimientos están en Texas o Texas. Bueno, la mayoría de esos grupos de los que hablamos que caminaban desde Alaska continuaron en dirección al sur. Y en Nicaragua encontramos otro yacimiento importante, el yacimiento El Bosque, que se ha fechado en torno al año 35.000 a.C. Los restos materiales hallados por los arqueólogos de América del Sur demuestran que algunas bandas primitivas de cazadores y recolectores tardaron cerca de 10.000 años en atravesar a pie todo el continente, porque es que no es que venían caminando y ya, es que se asentaban en un lugar, pasaban quizás milenios en algún lugar y luego se desplazaban, ¿no? Bueno, 10.000 años en atravesar a pie todo el continente de un extremo al otro, siguiendo generalmente la ruta de sus presas de caza, siguiendo, es decir, la comida. En torno al año 1000 a.C., ciertos grupos indígenas vivieron un proceso de cambio tecnológico, gracias al cual pudieron convertirse en cazadores de grandes animales herbívoros, como las vacas. No sé si había vacas en América. Creo que no. Bueno, grandes animales herbívoros. Mientras que otros grupos no se adaptaron y mantuvieron el mismo nivel de vida que tenían cuando llegaron a América. Es decir, en esa migración de Asia hacia América, algunos grupos progresaron tecnológicamente en América y otros no. En este momento comenzó a intensificarse el proceso de diversificación, o sea, cuando ya habían recorrido todo el continente americano, comienza el proceso de diversificación entre los diferentes grupos aborígenes. Unos se quedan aquí, otros se quedan allá, otros se establecen más allá, y cada uno arma su cultura y su estilo de vida, que hasta entonces habían tenido un bagaje cultural bastante homogéneo. Es decir, llegan grupos homogéneos desde Asia, pero como se establecen en distintas partes de América, con el tiempo se van diferenciando. Y ocupan un territorio enorme a lo largo y ancho de toda América. Bueno, va una hora y en el próximo video seguiremos viendo cómo vivían estos primeros americanos. Cómo vivían estos primeros americanos, de qué vivían, etc. Gracias si me han acompañado hasta ahora. Nos vemos en el video Historia de América 2 o en alguno de las otras series que estoy construyendo. Bye.